Reseña que hice sobre el libro del deporte y el ocio en el proceso de la civilización, escrito por Norbert Elias y Eric Donning. Este libro es la compilación de 10 ensayos y se publicó por primera vez en inglés en 1986, aunque esta es la primera vez que se publican de manera conjunta. Ya cada uno de ellos había sido publicado anteriormente. Sin embargo, pues publican este compilado un poco para mostrar que estos ensayos van en la misma dirección del proceso de investigación. Bueno, el Norbert Elias, 39 años mayor que Eric Donning, fue el profesor de Eric Donning mientras él estuvo en Inglaterra, un poco escapando de toda esta vida caótica alrededor de las guerras que le tocó vivir por su condición histórica. Y es allá en la Universidad de Leicester donde conoce a Eric Donning y pues empiezan a trabajar juntos. Y pues se hace, creo que aquí, una mezcla muy interesante entre los intereses de investigación de cada uno de los autores, ¿no? Entonces, por un lado, Elías, pues muy interesado en todo el tema del proceso de la civilización y como de todas estas pequeñas prácticas que ya pudimos ver en la sociedad cortesana. Y Eric Donning, pues muy interesado en el tema del deporte. Ellos dos también compartían un interés por el estudio de la violencia. Pues yo creo que las condiciones biográficas de Elías hacían que él tuviera como una apreciación muy interesante de este tema, y a Eric Donning pues le interesaba mucho la relación que tenía la violencia con el deporte, y esto se va a ver sobre todo en los ensayos que están realizados sobre el fútbol en Inglaterra. Bueno, para organizar mi reseña, a pesar de la gran cantidad de temas que uno puede encontrar dentro del libro, lo dividí en dos grandes temas que me parecen como fundamentales para entender, digamos, esta obra. El primero es el deporte como un tema sociológico, y el segundo es la relación entre el deporte y la violencia. Bueno, respecto al primer tema de si el deporte y el ocio pueden ser considerados para el análisis sociológico, los autores van a mantener siempre como una perspectiva crítica hacia la sociología, y van a decir que en ese momento a la sociología no le interesaba mucho estudiar el deporte y tampoco el ocio. Entonces se van a preguntar si el deporte y el ocio son temas que deben interesarle a la sociología, y para esto Elías pues responde que estudiar el deporte y el ocio es estudiar a la sociedad. Esta apreciación que tenía la sociología puede estar relacionada con el sistema de valores, en que el trabajo siempre representó un poco como lo útil, lo serio, lo verdadero, mientras que el ocio y el deporte representaba lo irreal, lo fantasioso, un poco lo que no era de gran utilidad. Bueno, el deporte ha tenido una relación muy estrecha con la violencia, porque muchos deportes en sus inicios hacían parte del entrenamiento para la guerra. Esto quiere decir que eran valorados en la medida que fueran útiles para los ejercicios bélicos. Es por esto que, por ejemplo, el fútbol en sus inicios en Inglaterra era un deporte mal visto. Esto lo argumentan los autores haciendo uso de un montón de documentos que muestran cómo se judicializaba a las personas que practicaban este deporte. Y viniendo un poco del tema de por qué el deporte es interesante para la sociología, podemos ver también cómo ellos abordan el deporte como una muestra del proceso civilizador, igual que en el caso del ocio. Entonces van a mostrar a partir de ejemplos como el fútbol, el rugby, el boxeo sobre todo, cómo las reglas del juego empezaron a ir dosificando la violencia y controlando los impulsos de las personas. Entonces, por ejemplo, actividades como el boxeo, en un principio, digamos, no importaba si las personas utilizaban los pies y una persona le hacía daños irreparables a la otra, mientras que ahorita está altamente penalizado. Por ejemplo, en el fútbol también eso empezó a pasar y se sanciona la violencia públicamente. Ese es el caso de los penaltis, ¿no? Que cuando una persona comete una falta, pues en la zona de tiro, se le da la ventaja al oponente, a quien sufrió el daño. Entonces todo esto empieza a ser testimonio de cómo empezaron a surgir estos cambios civilizadores que todavía se siguen dando, porque no tienen un punto de inicio ni tampoco tienen
un punto final, pero sí se pueden ver ciertos cambios en las épocas sobre cómo se pensaba en el juego y cómo se pensaba en regular o no la violencia. Bueno, Dunning y Elías también abordan un tema muy interesante que es la relación que tienen los deportes con la masculinidad, en específico con la masculinidad agresiva. Aunque creo que es un buen punto de partida, pero creo que podría ser, ese análisis podría ser enriquecido de manera más amplia con la teoría sociológica actual y los estudios de género que pues actualmente considero que están pues mucho más desarrollados que en la época en que ellos empiezan a escribir esto. Aunque pues hacen una pues buena aproximación, por ejemplo, desde las barras bravas de fútbol y también los cambios que hay en la incorporación de las mujeres al deporte, relacionado con la vinculación a la vida laboral, relacionado con el progresivo debilitamiento del patriarcado y otras condiciones históricas que han permitido que todo este proceso de cambio, digamos, todo el tiempo esté en movimiento, incluso también en la relación entre los sexos, ¿no? Y esto también obviamente sucede dentro del ocio. A manera de recomendación, pues yo diría que el libro es excelente en términos metodológicos porque pues te permite ver casos concretos en donde se aplica la sociología figuracional, que es pues lo que propone Norbert Elias. Sin embargo, considero que los últimos ensayos que tiene el libro son un poco repetitivos, los que hablan sobre todo del fútbol, entonces hay muchas cosas que se repiten. También el tema que tratan de meter del género, pues hace falta, creo que desarrollarlo, pero creo que es una cuestión pues, de que en ese momento, digamos, estaba como fortaleciendo todo este tema de los estudios de género y pues bueno, en el tema del deporte no existían estos enfoques tan precisos como los que buscó hacer Norbert Elias y Eric Donink. Pero en general creo que es un buen libro que vale la pena leer y si no, por lo menos escoger algunos de los capítulos que es en donde ellos pues plasman como la mayoría de la teoría, ¿no? Entonces con que uno se pueda leer los primeros 5 ensayos y uno de los ensayos finales sobre el fútbol, creo que estaría muy bien para darse una idea de qué va la sociología figuracional. También te dejan ver cómo se hizo el proceso, te dejan ver las tablas que hicieron para hacer las asociaciones y es interesante porque es Elías hablando, pero desde casos concretos, que es como creo que es lo que aporta Dunning, cómo sacarlo un poco de lo que conocíamos de Elías en cuanto a la sociedad cortesana, por ejemplo, y meterlo ya en un tema que pueda alcanzar un poco más nuestra época actual, que es el deporte. Entonces, bueno, yo recomiendo mucho el libro, espero que les den ganas de leerlo y bueno, ya, eso sería todo.